ahí donde se va a medir el tipo de sangre, especialmente el INR, ¿ya? ¿Para qué me sirve el INR? Este valor es muy importante, o este examen es muy importante, porque debe estar entre 1.0. Pero ¿qué pasa si el INR sobrepasa y no está 1.0, sino está 2, 3, 4, 5? Me hace referencia a que ese paciente es anticoagulado. Entonces, que cualquier incisión que yo le haga se me desangra constantemente, porque el proceso de coagulación tarda demasiado. Nosotros tenemos que coagularnos en 0.0 segundos, pero en esas personas no. Esas personas hasta pueden durar algunos minutos y están que se desangra. En esos pacientes hay que tener bastante cuidado. Se le hace un chequeo y su INR salió de 5. Ni hay que abrirlo, nada, hasta hacer un tratamiento para que se estabilice su INR. Bien. También hemos encontrado muchas veces, cuando se le está derivando a un paciente y nos hemos dado cuenta que este paciente, después que le sacamos todos los exámenes habidos y por haber, nos enteramos que este paciente es, ¿qué cosa? Código blanco. Código blanco. ¿Sabes qué es código blanco? VIH positivo. Entonces, no sabía ese paciente. Y cuando nos enteramos, señor, disculpe, quiero hablar con usted. ¿Usted se ha enterado, usted sabe de alguna enfermedad que usted tiene? No sé nada. De repente que sí, pero no hablo. Y dice, no, porque hemos sacado un examen. Usted, claro, antes de sacar cualquier examen, señor, su firma autorizando, de todas maneras, porque sabes que la prueba de VIH es confidencial. En ningún lugar te pueden sacar la prueba si no es con tu consentimiento. ¿Entendido? Tampoco en ningún trabajo te pueden decir, ¿sabe qué, señor? Usted entra, pero tiene que sacar. No, eso no es legal. ¿Entendido? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este paciente decía, no, yo estoy sano, señor, pero ¿qué pasa? Usted es VIH y no tenía ningún tratamiento. Se suspendió la cirugía. Hay que ayudarle para que la carga viral disminuya completamente, esté indetectable, y recién con esta carga viral indetectable se le realiza una operación, pero sí teniendo bastantes cuidados. ¿Entendido? Muy bien. Por eso, hemostasia, hemosangrectasia, detener, es un procedimiento innato de tu propio cuerpo que consiste en detener la sangre. Mira, este paciente se cortó y está saliendo su sangre. ¿Entendido? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos cortamos? No gritamos, no, mira, sangre. No. Agarra tu pum, ya está. Estoy valiente. No voy a morir todavía. Ahí te pones ahí, ya está. Y luego, pues, ya está. Pasó. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, según la OMS, nos hace referencia que la hemostasia es un conjunto de mecanismos, nunca te olvides, los cuales están dirigidos para detener los procesos hemorrágicos. Entonces, ya la OMS nos está refiriendo, nos está hablando que es un conjunto de medidas, es un conjunto de mecanismos que sirven para detener, para controlar, vamos a llamarlo así, los procesos hemorrágicos. Entonces, la hemostasia permite que la sangre circule libremente por los vasos, y cuando una de estas estructuras es dañada, el mismo cuerpo va a permitir la formación de coágulos para detener la hemorragia. Entonces, recuerda que la hemostasia, ¿en qué consiste? En que el mismo cuerpo va a formar o se va a defender ya creando coágulos. Bien, y vamos a ver cómo es ese proceso. Va a formar coágulos que van a taponear la entrada de ese herido. ¿Y por qué hacen eso? Uno, para que no salga sangre más, y dos, para que ninguna bacteria pueda ingresar. Porque el mismo cuerpo sabe, yo me hago la herida, ingresan las bacterias, inflamación e infección. ¿Entendido? Entonces, uno de los mecanismos ya
autoinmunes que tiene el cuerpo, ¿cuál es? La hemostasia. No te vayas a olvidar. Y este mecanismo nos ayuda después de que ha taponeado, de que nos está defendiendo, a reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. El mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es la formación del coágulo. Y luego, poco a poco, estos coágulos se van a disolver para reparar, ¿ya? Y para tapizar con un nuevo tejido aquella zona donde ha sido afectada o lesionada. Entonces, no te vayas a olvidar que la hemostasia, ¿ya?, permite que la sangre circule libremente por el cuerpo, pero cuando hay una lesión, esta en realidad, ¿qué va a hacer? Va a permitir la formación del coágulo. Eso es la hemostasia. ¿Entendido? Cuando tengas alguna herida, cuando veas alguna herida y esté en proceso ahí ya de que se está formando coágulos, tú vas a decir, déjame ver, que el cuerpo tiene que reaccionar porque está haciendo hemostasia. Y tú te vas a hacer hemostasia. ¿Entendido? Ahora, en este proceso de la hemostasia, también nosotros tenemos algunos compartimentos. ¿Qué es lo que pasa? Primero, en este proceso de la formación de coágulos y todo ello, va a estar participando ¿quién? Las plaquetas y los neutrones. ¿Bien? Pero siempre hablamos de plaquetas. Plaquetas por aquí, plaquetas por allá. El paciente se le está disminuyendo las plaquetas. El paciente tiene un aumento de plaquetas. Entonces, viene la pregunta, ¿qué son las plaquetas? Las plaquetas son células sanguíneas también. Muy bien, llamadas también, mira, los trombocitos. Las plaquetas son los trombocitos. Cuando tú saques o cuando ya veas en la historia clínica alguna prueba de AGA, vas a ver que no dicen plaquetas, sino que dicen trombocitos. Y por eso dice, el paciente tiene una trombocitopenia. Y tú, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Y cuando tú has sido alumno del profesor Miguel Alexander, dices, espera, él me enseñó que las plaquetas también son conocidos como trombocitos, para que sepas. ¿Entiendes? Entonces, ¿y ayudan a qué? A que la sangre se coagule. Entonces, van a estar. Pero si el paciente tiene una trombocitopenia, ¿qué significa? Estas están en muerta. Y por lo tanto, por ahí, ¿qué es lo que está pasando? Una hemorragia interna. ¿Entendido? Porque cuando tienes un defecto a nivel de las plaquetas, entonces estas están muriendo. ¿Qué pasa? No hay nada que coagule, no hay nada. Estas se están perdiendo. ¿Qué pasa dentro del cuerpo? Una hemorragia. ¿Entendido? Por eso que los médicos que cuando dicen el paciente tiene lo que es una trombocitopenia, ¿qué vamos a hacer? Y no dicen, pero ¿por qué? Pero yo lo veo bien. Internamente ese paciente está teniendo una hemorragia. ¿Entendido? Profesor, disculpe, la trombocitopenia también puede ser una enfermedad crónica, porque tengo a un familiar que tiene esa condición, pero parece que ha nacido con ese problema y no se puede golpear ni caer ni nada porque se... Claro. Sí. Es como aquellos pacientes que tienen el INR alto. ¿Ustedes sabían que los pacientes que tienen el INR mayor de cuánto no pueden comer verduras? ¿Verduras? Nada verde. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque en realidad ellos comen y ¿qué es lo que pasa? Comienzan, no absorben. ¿Y qué pasa por ahí? Descompensación vital. Se descompensan completamente. Y por ahí, infección por acá, infección por allá, y te das cuenta, colapsa. Y luego, sangrado sistémico. Ellos no, están prohibidos automáticamente de comer cualquier cosa de agua. No pueden comer cualquier cosa. Ahora, hasta que ya se regularice completamente, pero para que se regularice tiene que ser un tratamiento progresivo y constante y largo. Entonces acá que decimos, las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos.
los cuales ayudan a que la sangre se coagule y por lo tanto que detenga el sangrado. ¿Entendido? Entonces, si no hay plaquetas, si estas ya no hay, ¿quién va a coagular? Nadie. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Te desangras. ¿Entendido? Muy bien. Las plaquetas, los tejidos endotelios, también ahí está la presencia de proteínas. Las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a generar algo importante. ¿Qué? La fibrina. ¿Y qué es la fibrina? La fibrina también es una proteína. ¿Y qué? La fibrina hay que quererla, la fibrina. ¿Sabes por qué? Porque cuando está en esa herida, vienen ahí los coágulos. Y como los coágulos son coágulos, o sea que se mueven por acá, se mueven por allá, ¿qué hace la fibrina? Esperen, ahí voy. Y los abraza la fibrina. Los enrolla la fibrina, ¿ya? Y los mantiene unidos. ¿Entendido? La fibrina es aquella estructura, es aquella proteína que va a mantener unidos a todos los coágulos. Y no va a ser hasta que se reabsorban y la fibrina queda ahí tapizando a ese herida. ¿Entendido? Esa es la función de la fibrina, de mantener unidos a todos los coágulos hasta que se comience a granular esa herida y se pueda cicatrizar. Pero tenemos algo importante también, la otra cara del problema, que puede haber un desequilibrio y el paciente puede caer en un síndrome hemorrágico. Y eso es acompañado por comorbilidades innatas que tengan que ser realizadas. ¿Entendido? La hemostasia. Dime. Una consulta, en pacientes con diabetes, ¿no hay una alteración en lo que es los trombocitos y pulmones? En ciertas maneras hay que tener bastante cuidado con ellos, porque cuando hablamos de la diabetes no estamos hablando de cualquier enfermedad, estamos hablando de que es una patología casi sistémica, porque va a afectar a todos los órganos a nivel sanguíneo. Porque muchas veces si no tiene atención, ¿qué pasa? Disminuyen los glóbulos rojos, aumentan los glóbulos blancos y por lo tanto, ¿qué hace? Este paciente se descompensa y por ahí no solamente es diabético, sino que este paciente por ahí ya va a comenzar a despertar algunas células cancerígenas. Y por lo tanto, pero si tú eres diabético nada más, pero también ahora eres paciente oncológico. ¿Entendido? La hemostasia. Sabemos que la hemostasia es un mecanismo que va a proteger al cuerpo de las pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular. Pero la hemostasia también tiene diferentes partes o diferentes cuadros como se va a expresar. Tenemos la hemostasia y la hemostasia esta se va a presentar en dos etapas. Una que es la coagulación y la otra que es la fibrinólisis. ¿Ya? Entonces, en la primera etapa, que es la coagulación, vamos a encontrar en el paciente que aquí está la lesión. ¿Entiendes? Pero esta lesión que está acá, esta va a permitir la formación de un coágulo. ¿Cuál es? El trombo. Ahora, profesor, disculpe, me está confundiendo. A mí me enseñaron en un curso aparte, que hay una diferencia de trombo y émbolo. Y usted me está diciendo que acá hay un trombo, que este trombo se puede desprender también y se puede convertir en un émbolo. Y sabemos que el corazón es uno de los órganos que son los productores de trombos. Y también a veces cuando tenemos alguna afección cardíaca, esos trombos cardíacos se desprenden y se convierten en émbolos y van a dirigirse a diferentes órganos, como una embolia pulmonar, como una embolia cardíaca, como una embolia cerebral. ¿Es el mismo trombo? Este es el producto del proceso de coagulación. Son coágulos. Esos coágulos que van a tapizar esta lesión también son conocidos como los trombos. No es que este se va a
extender y luego se va a ir viajando por la circulación hacia tu cerebrito y vas a tener un ACV. No es así. ¿Entendido? Y luego tenemos la otra que es la fibrinólisis, que consiste en una degradación del tronco. ¿A qué consiste la degradación? Que se va a deformar el tronco. ¿Para qué? Esos coágulos se van a deformar, se van a juntar para poder taponear esa herida. ¿Entendido? Entonces, la hemostasia tiene dos partes: la coagulación y también la fibrinólisis. No te olvides. Ahora, en forma gráfica, en forma bonita, ya vamos a entender cómo es el proceso de la hemostasia. Primero, tenemos acá la herida. Mira, aquí está la herida. Este es la herida. Ya está. Muy bien. De aquí va a salir sangre. Mira, está saliendo sangre. Muy bien. Se ha lesionado. Pero nosotros, encima de esa herida, tenemos a un tejido. ¿Cómo lo vamos a llamar? Como el endotelio. Ya está, el endotelio va a estar ahí cubriendo todo eso. ¿Bien? Ahora, se hace lo que es una herida. Luego, ¿qué pasa? El endotelio, va a reaccionar automáticamente. Pero como está saliendo esta sangre, ¿qué es lo que pasa? El endotelio va a reaccionar haciendo una vasoconstricción. Es una vasoconstricción, que el endotelio se ajusta, se contrae constantemente. Entonces, la primera reacción de la hemostasia de forma fisiológica, ¿cuál es? Es la vasoconstricción del endotelio. ¿Entendido? Muy bien. Acá está, mira, vasoconstricción. Ahí está. Esta se va a contraer, mira, este es grande, mira, es grande. Pero luego, al hacerse vasoconstricción, disminuye su diámetro. ¿Por qué? Porque es un mecanismo innato que tiene el cuerpo de hacer una vasoconstricción para poder detener esa hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta vasoconstricción, hasta esta vasoconstricción, nosotros la vamos a llamar como hemostasia primaria. ¿Entiendes? Hasta que va a reaccionar este endotelio y va a permitir una vasoconstricción, hasta ese proceso vamos a llamar en nosotros hemostasia primaria. ¿Y qué sucede después de eso? Porque esa vasoconstricción va a ser posible de que disminuya, ¿ya?, ese sangrado que está yendo hacia el exterior, pero no basta eso, sino que necesitamos algo más para que taponee esa herida. Presencia de la formación de plaquetas. Formación plaquetaria. ¿Entienden? Las plaquetas, o llamados también los trombocitos. ¿Qué pasa? Ellos vienen y comienzan a formarse acá. Comienzan a taponear. ¿Entendido? Primero vasoconstricción y luego la presencia de formación plaquetaria. Ya tenemos ayuda. Vasoconstricción se contrae para disminuir el sangrado, pero no basta. Falta algo más. ¿Cuál es? La formación plaquetaria, porque ellas van a ir directamente y van a taponear. Ahí, se quedan ahí, ¿me entiendes? Ahí se van a quedar. Pero todavía, recuerda que las plaquetas aquí están aisladas. Todavía no están. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Ellas están así, una está acá, la otra está acá, ponte para acá, ponte ahí, únanse todos. Y luego dice la fibrina, viene y dice, ay, tranquilos, acá estoy yo lo voy a unir a todos, no te preocupes, yo soy lo más, tranquilos. Y comienza la fibrina y los enrolla, pum, pum, a todos ahí. Y todos, ay, gracias fibrina, ya está. Y los enrolla. ¿Y qué pasa? El proceso de granulación. Se está granulando ya, se está cicatrizando, para que luego, miren, está profundo, se está granulando. La granulación comienza en los bordes externos y esto cicatriza de afuera hacia adentro. Y mira, ya está cicatrizando. Claro, cuando los cuidados, la limpieza que uno tiene que tener y todo. Yo les digo algo.
cuando yo estaba haciendo algunas prácticas, yo veía así, y yo curaba con un esto normal, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Una enfermera me dijo una vez, ¿quieres curarlo rápido? Porque yo me desvivía sacando todo ahí, lo que estaba todo ahí carcomido, y yo lo tenía que sacar, todo lo tenía que sacar. ¿Sabes qué? A esta herida que está acá, pone azúcar rubio. Azúcar rubio. ¿Está bien? ¿Estás segura? Sí. Pone azúcar rubio en todo. No en la herida, no seas bestia, no en la herida no, sino alrededor. Y dije, ya, me pongo alrededor, muy bien. Dicho y eso, alrededor. Y cuando tú vas a ver que el azúcar que tú le has puesto, al día siguiente está húmedo. ¿Qué es el azúcar? Comienza a absorber la humedad de esa herida. ¿Y qué hace después? La va a secar. La va a secar. Hasta el punto que te llega a cicatrizar. Por eso que yo veo ahora algunas con su paquete de azúcar. Yo digo, ¿qué va? ¿Es para su té? No. ¿Entendido hasta ahí? Todo lo que tengo que hacer lo entiendo. Ahora, tenemos ahí, mira, el endotelio, hay una vasoconstricción y nos dice, un vaso sin lesión solo se contacta con el endotelio. El vaso, recuérdate, es aquel que se va a conectar simplemente con el endotelio. Los elementos del subendotelio son aquellos que se van a liberar, se van a transportar, por lo tanto, pasan al torrente sanguíneo y por lo tanto, desencadenando ¿qué? La endotelina, que es un mediador de vasoconstricción. ¿A qué me refiero? Cuando está el endotelio, ¿ya? Esta va a ser una vasoconstricción, pero en esa vasoconstricción el endotelio necesita un mediador, necesita alguien que mantenga esa vasoconstricción. ¿Cuál es? Es la endotelina, que propiamente ¿de dónde viene? Del endotelio. El endotelio le va a ayudar a esa vasoconstricción mediante un mediador. ¿Quién es? La endotelina. Muy bien. Como ya hemos hablado y nos gusta hablar sobre las plaquetas, vamos a ver cómo ocurre la formación de las plaquetas acá. Ya hemos visto algo muy general, que estas se forman, que esta es una vasoconstricción, luego vienen las plaquetas, luego viene la fibrina y ya está bonito ahí, ¿no? Y se va a tapizar, hermoso. Pero a través de eso, esa es una vista general. Pero ¿cuál es la vista específica? Para la formación de las plaquetas en una herida, estas van a pasar por tres fases. Una fase de iniciación, o llamada también adhesión plaquetaria. Una segunda fase, que es la de la activación, y una tercera fase, que es la de agregación o formación de tapón plaquetario. Primero, en la primera fase que nos habla de la iniciación o adhesión plaquetaria. Acá hay la formación de las plaquetas. Se forman las plaquetas. Es adhesión plaquetaria, se forma, y como estas plaquetas son inteligentes, ¿qué hacen? Y dicen, mira, nosotros que somos plaquetas tenemos que ir en donde hay herida. Hay una herida, todas ahí, y se van corriendo. Al momento que ingresan, estas se van adheriendo ya al lugar de la lesión. Por eso se llama fase de iniciación o adhesión plaquetaria. Muy bien. Se han juntado, se han adherido. Muy bien. Pero una vez que estas están aquí, ¿qué hacen? Comienzan a deformarse. Porque la plaqueta va, mira, la plaqueta va todo así redondita, bonita, va. Pero al momento que ingresa y se junta al endotelio, esta se deforma. ¿Y por qué se deforma? Para formar ¿qué cosa? La malla que va
a tapizar esa herida. Comienza a deformarse. Ese proceso de deformación se llama activación plaquetaria. Cuando ya se deformó, estas comienzan a tapizar. Al momento de tapizar, ¿qué consiste? Agregación o formación del tapón plaquetario es esa malla formada por las plaquetas. ¿Entendido? Ustedes dirán, yo soy de terapia, ¿esto para qué? Por gusto, cultura general. Bueno, sí, cultura general, porque esto lo vas a ver, claro, lo vas a ver en algunos pacientes que vas a atender y vas a decir, sí señora, el paciente está en un proceso de granulación. ¿Qué es eso? Ah, que se está taponeando. Ya. Tenemos dos factores que tenemos que tener en cuenta, el INR y también la colotomía. El INR, en una persona normal, el INR es de 1, es decir, que es una persona que en un tiempo determinado coagula la sangre. Ya está. En una persona que toma un anticoagulante, el tiempo que tarda en coagularse, la sangre se alarga un poco más. Por ejemplo, aquellos pacientes que toman la warfarina. Bien. Y el INR ya no es 1, sino es mayor de 1. Por eso que cuando se le dice, señora, ¿usted es anticoagulante? Sí. ¿Toma algún medicamento? Sí, yo tomo la warfarina. Por ejemplo, si el INR es de 3, significa que el tiempo de la sangre tarda en coagularse es de 3 veces más largo que lo normal. En estos pacientes con INR hay que tener bastante cuidado, porque no se les puede hacer una incisión, hasta cuando van lo que es al odontólogo, ellos tienen que decir, yo soy anticoagulado, porque el odontólogo se puede emocionar, ¡pum!, saca la muela, el diente, y sangrado. Diga usted. Profesor. ¿Y eso es en todos los pacientes que toman anticoagulantes? Es en todos los pacientes. Por eso es toma. Es que mi papá toma anticoagulante y su tiempo de cicatrización es normal. Claro, que ya está en 1. ¿Me entiendes? Claro, pero ya tiene un tiempo. A menos que quieras tú, ¿sabes, papá? No tomes nada, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah, mira cómo sangra! ¿Entiendes? No, ¿entiendes? Es que él ya está controlado. Cuando estás controlado, ya casi a lo normal. Pero recuerda, un paciente que toma un anticoagulante, su INR siempre es más de 1. 1.1, 1.3, 1.5. Y que si tú a tu papá le haces esto, pum, ya, y tú misma le haces pum, tú vas a ver que tú vas a cicatrizar más rápido que él. Automático. Si deseas, ahora, córtale, pum, te cortas. A ver, pon tu mano ahí. A ver qué cicatriza más rápido. Protombina. La protombina es un tipo de factor de coagulación que también trabaja junto con el INR. Cuando ocurre un sangrado en alguna parte del cuerpo, la protombina rápidamente se convierte en trombina. Por lo tanto, la protombina es de 11 a 13.5 segundos. ¿Entendido? Es un factor de coagulación. Ahora, protombina, recuérdate, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque en los factores, ya en los exámenes de hemograma está en su protombina. Tú tienes que ver 11 a 13.5, está muy bien. Pero acá te dice, cuando ocurre un sangrado en una parte, esta se convierte en trombina, o sea, aumenta. Y tú vas a ver, ya no es 13, sino el paciente tiene 18, tiene 20, 22. ¿Qué pasa? Ese paciente tiene sangrado interno. ¿Entendido? Por eso que como los médicos no pueden ver si el paciente tiene sangrado interno o no, pero hay algunas manifestaciones clínicas, automáticamente le sacan este sangre. Y va a salir normal, tiene que salir de 11 a 13.5.
Pero si sale exceso de riñón, el paciente tiene una hemorragia. ¿Entendido? Correcto. Y hay que detener. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ver dónde está el hemorragia, qué órgano está provocando, a la vez de otros exámenes, de una ecografía, por ejemplo. Tenemos que automáticamente ayudar a ese paciente, porque si no, Profesor, ¿qué era la trombina y la protombina? factores de coagulación. Ambos. Ahora, diatesis hemorrágicas. ¿Qué es la diatesis? La diatesis es un nombre que en el mundo médico se va a utilizar para decir que usted posiblemente tenga la probabilidad de tener una hemorragia. Diatesis hemorrágica. ¿En qué caso se podría dar? Posiblemente hay pacientes que pueden tener una hemorragia o un estadio de hemorragia, ya sea genético o ya sea adquirido. ¿Este paciente puede tener una hemorragia genética? Sí, puede tenerlo. Por ejemplo, cuando hay un trastorno de la protombina. Puede ser que mi papá, mi mamá sean anticoagulados y yo salí, ¿no? Trastornos relacionados con el mecanismo de adhesión o agregación plaquetaria. Sabemos que nosotros, cuando tenemos una herida, todas las plaquetas vienen, ¿ya? Y la fibrina viene y nos apoya. Pero ¿qué pasaría si mi cuerpo no produce las plaquetas necesarias? Automáticamente yo voy a estar propenso a tener cualquier hemorragia, porque este déficit, ¿ya?, de las plaquetas es de origen genético, no es farmacológico, no es inducido, es genético. ¿Por qué? Porque este déficit plaquetario lo tiene tu papá o tu mamá. ¿Entendido? Bueno, profesor, por ejemplo, hay la alumna, ¿no? Dice, su papá de repente él toma lo que es warfarina. Sí. Toma warfarina, pero nosotros tenemos que ver bien si ese déficit es también, porque tenemos que ver en todo su código genético y tenemos que también ver la anemia. Si alguna vez, ahorita puede estar bien, pero de acá a unos 5 o 10 años puede estar tomando warfarina. ¿Sí? Y adquiridas son aquellas que se encuentran involucradas los compartimentos celulares y también plasmáticos. Los adquiridas son de diversas enfermedades también que pueden provocar algunas hemorragias. ¿Entiendes? Por ejemplo, una adquirida es cuando tú tienes una infección, mira, muy grave a nivel de ¿dónde? Del peritoneo. ¿Y eso qué hace? Te comprime los órganos a tal punto que puede lacerarte y provocar un hemorragia. Eso es adquirido. ¿Entendido? Ahora, ¿cuáles son los trastornos? ¿Ya? Hablemos de los trastornos y enfermedades. Tenemos la anemia, la trombosis, la hemofilia, la equimosis, la hematoma y las petequias. Primero, anemia, concentración baja de hemoglobina en sangre. Sí. Si una persona tiene, como mencionan, el INR, el 2, 4, y tiene un corte, digamos, la solución inicial podría ser especial. Un torniquete, ¿no? Pero si fuera, en el caso de un poco de dentista, ¿cómo podríamos hacer? Ya, hay algo importante acá. Si hay un paciente que tiene INR alto y agarra un cuchillo y se corta, ahí no se va a morir, no se va a desangrar. Estamos hablando acá de incisiones grandes, de heridas grandes, una operación, una incisión, algo.
Si yo agarro y yo, por ejemplo, yo tomo warfarina, me caí, me raspé, me sale sangre. Ah, me voy a desangrar, güey. No te vas a desangrar, porque es algo superficial. ¿Entiendes? Claro, pero ahí te vas a dar cuenta de que sí, va esa herida va a cicatrizar un poquito, con un tiempo así, que va a tardar más que lo normal, te vas a dar cuenta, sí, pero que va a cicatrizar, sí, ¿me entiendes? Pero que no te vas a desangrar, ¿entendido? Aquí, para que se desangre, son heridas grandes, incisiones, operaciones, ¿me entiendes? No es cualquier herida que, uy, ya sale sangre, que yo pongo una bolsa y pongo ahí y se llena la bolsa, no es eso, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso, yo también tengo alumnos así, que ellos me dicen, no, profesor, me puedo morir. No te vas a morir por un raspado, por un raspado, por una abertura superficial, no te vas a desangrar. ¿Ya? La anemia es la concentración baja de hemoglobina en sangre. Muy bien. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que una persona es anémica? No siempre. Yo puedo ser gordito y yo puedo ser anémico. Coloración de la piel, del labio. Coloración de la piel, también los niveles de energía si está Ya, cansado. coloración de la piel, ¿qué más? Labios. Ya, es un poco más pálido. Algunos te vas a dar cuenta que son un poco chacositos también y son también anémicos. ¿Qué más? Tienen varios. Mareos, ¿qué más? Letargados, excesivo sueño. Acá veo bastantes anémicos. Hay anémicos acá veo, que cada rato están que se duermen. Hay que sacar esa examen de sangre para estar anémicos. Entonces, miren, eso vamos a nosotros ver. Y como la compañera dice, tú haces esto, ¿ya? Y acá lo ves blanco, pero eso hay que tomarlo bastante cuidado, porque los pacientes que también se echan lágrimas, ellos también tienen la parte inferior de ocular también está blanquita. Entonces no siempre esto, es decir, anémico, a ver tu ojo, no es así, ¿entiendes? No siempre, ¿ya? Ahora, para tener anemia, recuerda, cuando ustedes van a abordar a un paciente y ese paciente es anémico y tiene, por ejemplo, 7, 8 de hemoglobina, no se le hace caso. Profesor, ¿por qué? Porque la anemia viene acompañada de hipotensión, con una presión baja. Y tú le esfuerzas, ¿sabes? El corazón, pum, 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 pum. Y por ahí, uy, pum. Señor, ¿por qué no se mueve? Señor, muévase, señor. Y cuando está, lo matas. ¿Me entiendes? Pues hay que tener cuidado con eso también. Porque el paciente con anemia, es decir, que sus tejidos no están oxigenándose. ¿Y quién no se oxigena? Su cerebro no está oxigenándose. Y usted le hace pam, pam, taquicardia, tac, tac, tac. Y luego, ¿En niños también puede haber hipertensión? O sea, si es anémico. no hay tanta hipertensión. En niños se va a manifestar muy diferente. En niños con un cansancio, con un letargo, con un sueño, con desgano, ¿me entiendes? Y también. ¿Y sería recomendable hacer la terapia o no? En ellos yo te diría por recomendación, porque no te va a responder. Tú le dices, arriba, ¿qué vas a hacer? Claro, no, me refería, claro, por los pacientes postrados niños, ¿no? Con parálisis cerebral. Ya. Porque la mayoría tienen anemia, ¿no? Por el mismo que no comen, no mastican, entonces le dan licuado y no hay una buena digestión, entonces la mayoría tiene anemia, entonces por eso digo, ¿se podrá hacer o no se podrá hacer? Mira, no es que tengan ellos anemia, porque hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Por qué? Ellos, a ver, que no tienen, vamos a suponer, como él dice, ya, sí tienen anemia, vamos a ver. Pero aquellos pacientes que yo sé que no están comiendo, ¿qué le instalan? 1, suplementos. 2, ¿qué le instalan? Además de vitaminas, ¿qué le instalan? Sé que la mitad come y la mitad bota, y es un paciente PC. ¿Qué le instalan?
entiendes? Porque si me dices que es un paciente PC anémico, anémico estamos hablando que es un paciente que sus tejidos no tienen oxígeno. Y por lo tanto, y si es un paciente PC, es un paciente que puede estar alto riesgo de hacer cualquier convulsión. O sea, y a un paciente que está proclive a tener convulsión, ¿le va a hacer terapia? No se le hace. ¿Entiendes? Entonces, y si me dices, no, todos los pacientes son anémicos. No. Lo que pasa es que vi un licenciado que, o sea, la señora vino con su diagnóstico médico y decía que tenía anemia, tenía 9. Y bueno, el niño estaba comiendo, sí, tiene razón, por sonda, pero ya le habían quitado, pero tenía anemia en el papel, de una semana más o menos. Y el terapeuta, bueno, dijo, no, hay que hacerlo normal. Entonces yo me puse a pensar, pero si hay movimiento, yo lo tomaba más por la respiración, porque como hay movimiento, hay más circulación de sangre, entonces la respiración, claro. ¿no? Por ese lado yo lo tomaba, entonces, pero el terapeuta le dice, por eso me pregunto. Claro que sí. Y en el momento que realizas todo eso, ¿qué es lo que quemas? Cantidad de mitocondrias. ¿Entiendes? Y haces un desgaste físico. ¿Entiendes? Por eso en estos niños hay que tener bastante cuidado. Yo también tengo pacientes así que son que PC y yo digo a los licenciados, no se le hace terapia porque esa criatura, porque recuerda, tiene anemia, sus tejidos, su cerebrito no están teniendo oxígeno. Automáticamente tú le haces fuerza, le pones pum pum por acá, infarto, ACV o convulsión. Y puede ser una superconvulsión que provocas una involución. ¿Una qué? Una involución. Que significa que el paciente todo lo que ha ganado, pum, se borró todo. ¿Entendido? Hay licenciados así también, que ellos se arriesgan mucho por desconocimiento. ¿Entiendes? Hay licenciados que a veces, mire, yo les comento que también cuando había pues el tiempo de COVID, yo les comento que había licenciados cardiorrespiratorios que a un paciente con una oxigenación de casi 80%, a esos pacientes los sentaban. Yo te acepto que lo sientes a un paciente con oxígeno 30, 25, 30, 35, pero no con un alto requerimiento de oxígeno. Paciente de 80% los sentaban. Claro, ellos se creían dioses, pero después uno tenía que dar la cara porque su paciente estaba muerto. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que a veces cuando eres licenciado desconoces. Y uno cree, te salió uno ya, sentaste a uno, te salió eso, has tenido suerte, te salió muy bien. Crees que te va a salir los demás y cuando matas a los demás. No porque te sale uno, ya puedes sacar. Por eso hay estudios, por eso hay indicaciones, configuraciones. Si te salió uno, no significa que los demás te vas a sacar. ¿Entendido? En estos pacientes que tienen anemia, recordar, si es de 7, 8, mucho cuidado. 9, 10, 11, cuidado. Ahora, muchos pacientes que están postrados, ya, tú le estás haciendo la terapia y recuérdate, fíjate el AGA. Ahora, importante es, la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina glucosilada es aquella que se ve en el AGA. La hemoglobina verdadera es aquella que no se ve en el AGA. Recuérdate eso. La hemoglobina para ver si este paciente es diabético o no, lo veo en el AGA. Sí lo veo en el AGA, pero no lo voy a ver cuánto es la hemoglobina normal que tiene ese paciente. A veces hay médicos, ¿ya?, que van, y acá está la hemoglobina es tanto. ¿Y cuánto? Tiene tanto hemoglobina de 25. ¿Y tú? ¿Estás loco este tipo o qué? Pues en qué universidad estudió, depende de San Juan. Pues, entonces, tú puedes ver eso, ¿no? Puedes ver. Entonces, si tú dices, no, ¿qué es lo que pasa acá? Y cuando tú te das cuenta que están confundiendo las cosas ahí. A un paciente le vas a sacar hemoglobina con un hemograma. Con un hemograma, ahí le vas a sacar esa hemoglobina. ¿Cómo se despierta? ¿Me entiendes? Pero la glucosilada la puedes sacar en H. ¿Entendido? Bueno. Trombosis. Ya estamos hablando de trombosis.
Coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. También, esto viene los coágulos, trombosis, cuando hay una lesión. No vayas a confundir esa trombosis con la trombosis venosa profunda o con una trombosis aparte, ¿me entiendes? Dice, no, profesor, la trombosis venosa profunda es muy distinto. Pueden tener el mismo nombre, pero muy distinto. Por ejemplo, ¿qué es una trombosis venosa profunda? La ruptura de una válvula. No. Es la obstrucción de la circulación, ¿ya? Y por eso que vamos a ver que ese segmento que hace crece, se edematiza, hasta puede parecer una elefantiasis, ¿me entienden? Porque hay una obstrucción constante. En esos pacientes, ¿qué se hace? Ustedes ingresan bien a través de los vendajes, a través de las compresiones, a través del ejercicio, ¿me entiendes? Si repartes a uno, repartes a todos, ¿me entiendes? Es eso. Se trae su bolsita para todos. Ahora, hemofilia. La hemofilia, enfermedad genética que impide la correcta coagulación de la sangre. ¿Por qué es eso? Recuerden, paciente sano, paciente hemofílico, se casaron, muy bien, tuvieron hijitos. Estos dos hijitos salieron hemofílicos. Estos dos hijitos puede ser que desarrollen o no la hemofilia. ¿Entendido? Ahora, hay un porcentaje, ellos tienen un porcentaje, 100% que tienen hemofilia. Es un porcentaje, casi el 25% que sí, y el 75% que no. ¿Entendido? Pero los hijos de ellos tendrán hemofilia. ¿Entendido? Ahora, por eso yo siempre digo, ya, es importante cuando se junta cuando se junta lo que es una parejita, recuérdate, sacarse cuál es la compatibilidad genética, es importante. ¿Ya? Profesor, ¿qué es esto? ¿Es una prueba actual? No, es una prueba antiquísima, en la cual sostiene y lee todo lo que es el mapeo genético. Ya sé que se ha. ¿Qué pasa? Yo leo todo la parte genética y veo si estos genes son compatibles con ellos. Porque si no son compatibles y se unen, pueden sacar niños con diferentes caras. Niños con retardo mental, niños entre comillas normales, que llegando en su crecimiento tienen enfermedades degenerativas. ¿Entendido? Entonces, por eso es importante. Ay, no, pero yo lo amo, mira, sí, yo lo quiero. Ya, adopta entonces. ¿Cuándo me hace la prueba? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Ya. Casi como una prueba de ADN. Estamos hablando de Estamos hablando de un sencillito, ¿ah? 700. No, que 700, 1200 a 1200. ¿qué? Profesor, antes de llegar, la hemofilia, por ejemplo, la única forma de detectarlo, o cómo puedo saber si esta persona tiene hemofilia específicamente. ¿Puede haber alguien que no lo sepa? No tanto así, ya, pero este paciente sí lo puede saber, porque la hemofilia es un sangrado constante. Por lo tanto, tú sabes si sangras o no, o cuando tú sangras no te das cuenta. Sí te das cuenta. Cuando tú escupes sangre, sangre, mira, sangre, ¿no? O tú dices, mira, sangre, listo. No, ¿entiendes? Entonces, estos pacientes sí. Por eso, a veces, sí, y esto es muy bueno que pregunta, porque a veces hay personas que se juntan con otras y estas personas se caen. Por eso yo te digo, ten bastante cuidado actualmente, porque en los últimos estudios que se ha sacado, el Perú se ha convertido lamentablemente en un país, casi el 75% de los habitantes son portadores de VIH en el Perú. 75. Claro, cantidad de gente está tomando sus antirretrovirales. Cantidad de gente. Ahora tú dirás, profesor, y los profesionales de salud también.
Te vas al hospital María Auxiliadora, médicos, enfermeros, están tomando antidepresantes. Entonces, en diferentes lugares están tomando. De repente yo no sé aquí y algunos de ustedes también lo están tomando, están acalladitos. Entonces, por eso el Perú. ¿Cómo? ¿Qué miedo? ¿Me entiendes? Entonces, es así, por eso yo te digo, actualmente nosotros, como yo tengo una frase, mejor solo que mal acompañado. ¿Me entiendes? Mejor que camino solo que equimosis. Lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasadas debajo de la piel intacta. ¿Qué es? Para que tú me entiendas, ¿qué es la equimosis? Porque este concepto tú, ay, ¿qué será eso? Raspado. Es un raspado de la piel. La equimosis es un raspado. Yo voy corriendo, me raspo, ¡pum! Me raspé. Esto. Una equimosis. Actualmente, desde hoy día, no digas raspado. Te caes, me hice una equimosis. Una equimosis. Eso es. ¿Entendido? Acumulación de sangre por hemorragia interna. ¿Qué es? Hematoma. Profesor, yo tengo lo que es un hematoma. ¿Cómo lo puedo ayudar? Facilito. Tú tienes un hematoma, siéntate, ponle frío. Luego, saca, ponle caliente. Ya está. Así durante 1 minuto. Y vas a ver cómo se pasó la película. Y te recuerdas algo que antiguamente nuestras abuelitas decían. Tienes un hematoma. ¿Cómo se resolvía? Con la moneda. Agarrar, ¡pum! Ahí, santo remedio. Y cuando tú después, no había hematoma, no había nada. ¿Me entiendes? Eso es brujería. Y luego también tenemos las petequias. Son pequeñas manchas rojas formadas por vasos rojos. Recuerda, no confundamos las petequias, que son unas manchitas, con las pecas. Ahí. Unas manchitas que tenemos ahí con las pecas del envejecimiento, que es muy distinto. Y también unas pequeñas varices superficiales, son muy distintas, porque las petequias son manchas rojas de unos vasos que sean rojos. ¿Me entiendes? Estas son localizadas, ¿ya? En cambio, las manchas, cuando eres viejito, están por todo el cuerpo. ¿Entendido? Diga usted. Por favor, entonces, usted nos explica de que el alternar frío con caliente es más viable que solo poner frío para una hematoma. Claro. ¿Por qué? ¿El frío para qué es? Es un... A ver, el frío no dice nada. ¿El frío qué hace? Una vasoconstricción. ¿Qué haces cuando hay una vasoconstricción? ¿Qué pasa dentro? Disminuye la temperatura, todas las estructuras comienzan a contraerse. Muy bien, se paraliza todo. ¿Me entiendes? Ahora, al momento que tú has vuelto todo estacionario, es como si tú le pones frío y dices inmóvil, todos quedan ahí. Ya está. 5 minutos, ya está. Luego le pones caliente, estaba inmóvil, luego móvil y todos corren. ¿Qué pasa? La circulación aumenta. ¿Y qué pasó? Comienzas a absorber. ¿Me entiendes? Es como por ejemplo que cuando tú tienes un esguince, frío, luego caliente, pum, y luego ya no sientes dolor. ¿Entendido? No te convences. Tocar. Ahora vamos a hablar de un tema también que nos dice el sílabus y es la anemia. Constantemente, nosotros no sabemos, y yo por ejemplo veo acá un montón de anémicos que están ahí ya durmiendo, ya están lo que es en el nirvana. ¿Ya? Anemia es la disminución de la masa eritropositaria. ¿Qué es la eritropositaria?
El eritrocito es el glóbulo rojo. Muy bien. Hay una disminución de glóbulos rojos. Si hay una disminución de glóbulos rojos, hay una disminución de oxígeno. Y por lo tanto, el tejido está entrando en un proceso leve de hipoxia, donde no te olvides de eso. Y de concentración de hemoglobina también, circulantes en el organismo, ¿ya? Y provocando una hipoxia tisular, lo que te decía. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a hablar de una hemoglobina menor de 13 en el hombre. El hombre debe tener 13 a más. La mujer 12 a más. Ahora, si es 11 en la mujer embarazada en el primer y tercer trimestre y menos de 10,5 en el segundo trimestre, porque está compartiendo el proceso oxigenatorio y circulatorio. Un descenso brusco, gradual de 2 a más de cifra de hemoglobina puede ser habitual, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero no puede ser que la mujer embarazada tenga una hemoglobina de 5, 6, 7, 8. ¿Me entiendes? Debe tener siempre entre 10,5, 11, 12, estamos, ¿me entiendes? Pero esta es la hemoglobina normal que debe tener. Por ejemplo, yo saco la hemoglobina de ustedes y si son hombrecitos, 13 a más. Profesor, pero yo salí con 11. Está bien, normal, porque está graduado, 11. De repente tú has tenido alguna enfermedad, algún resfrío, algo que de repente ha modificado algo, ¿me entiendes? Nosotros no somos perfectos, nuestro cuerpo no es perfecto para tener estas cantidades, son estándar relativas. No significa que tienes que tener eso, ¿me entiendes? Hay pacientes de mujeres que tienen 11, que tienen 12 o que tienen 12,5. Eso no significa que tú estés mal, ¿no? Estás bien, normal. ¿Entendido? Bueno, 3 causas para que salga la anemia es la pérdida de sangre automáticamente, disminución de la producción de hematíes o un exceso en la destrucción de hematíes. Esto se llama la hemólisis. Y por lo tanto, recuerda, cuando te diga que el paciente tiene anemia o el paciente tiene una hemoglobina baja, no estamos haciendo un diagnóstico. La anemia no es un diagnóstico. La anemia es una sintomatología que tiene el paciente. Es un factor que tiene el paciente. El paciente tiene anemia, diagnóstico anemia. No, eso está mal. No es diagnóstico. Es una sintomatología más que tú tienes. ¿Me entiendes? Es como que tú tengas lumbalgia, cervicalgia, rosalgia, tienes anemia. ¿Me entiendes? No es, recuerda que es diagnóstico. Esta es una sintomatología. Por eso, siempre estudiar su causa principal. Porque la anemia es una expresión de algo, es una expresión de alguna enfermedad primaria que se está expresando con una anemia. ¿Entendido? Entonces, vamos a definir a la anemia como la disminución de la masa de la hemoglobina circulante. Es la disminución de la masa de la hemoglobina circulante. Debemos tener siempre presente que la anemia es un signo clínico. No te está diciendo un diagnóstico, es un signo clínico y no es un diagnóstico, no es una enfermedad. Eso hay que borrarlo de la mente. La anemia no es un diagnóstico, es un signo clínico. ¿Entendido? La anemia o disminución de la masa hemoglobina puede tener su origen en un desorden hematológico primario, pérdida o destrucción aumentada. Puede ser que haya una enfermedad, como te decía, que lo esté ocasionando, que sea algún órgano. Por ejemplo, ¿dónde se originan los glóbulos rojos? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Y que se dice
dice es un proceso hematopoyético. Hematopoyético. ¿Cuál es? En la médula, profesor. Ya, ¿qué médula? Médula ósea. Ya, ¿pero cuál? ¿Amarilla o roja? el- ¿Dónde? Si es glóbulo rojo. Roja. ¿no? Entonces es una médula ósea roja. Ahí está el proceso hematopoyético, ¿me entiendes? Supongamos que tienes una enfermedad determinada, ¿ya? Y recuerda, la hemoglobina y también lo que es el glóbulo rojo necesita de un ion. ¿Cuál? El ion calcio. Necesita el calcio. Y supongamos que en tu cuerpo usted se está descalcificando, automáticamente vas a tener el hígado. ¿Me entiendes? Por eso tú vas a ver a los pacientes que son mayorcitos, señor, calcio, 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 tome calcio, tome esto. ¿Por qué? Porque sé que tú, si no tomas calcio, no vas a producir glóbulos rojos. Y por lo tanto, ¿qué no vas a producir? Una buena contractilidad cardíaca. ¿Y qué? Te vas a morir. ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo esto. ¿Entendido ahora? Bueno, ya ves. La anemia entonces se define como una disminución de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en los tejidos. Lo que provoca, mira, hipoxia visual. Entonces no es bueno que el paciente tenga anemia. No es bueno que una criatura tenga anemia. No es bueno. Es contraproducente porque va a tener hipoxia celular. ¿Entendiste? Si tú ves un paciente y todavía está postrado con anemia, no lo toques. ¿Por qué? Hipoxia celular. Sus tejidos no tienen oxigenación y puedes provocar hasta un paro cardiorrespiratorio. Porque esta anemia, ¿qué provoca? Una hipotensión. Una vez que está hipotenso, todas sus funciones están débiles. Corazón, cerebro, está por ahí, presión, haces una hipertensión intracraneana. Y luego, hace. ¿Quién fue el terapeuta? ¿Entendido? ¿Quién es? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos disney, taquicardia, hipotensión postural. Estas son las características que tiene el paciente con anemia. Tiene disney. Profesor, pero si este paciente no tiene ningún problema respiratorio, ¿por qué va a tener disney? Si no hay complicación pulmonar, ¿por qué tiene disney? Los glóbulos rojos son poquitos. Porque hay una hipoxia tisular. Los tejidos, incluyendo los pulmones, no están siendo oxigenados. Y por lo tanto, no tienes una dificultad respiratoria. Taquicardia, hipotensión postural. Cualquier postura a la que se llama una hipotensión ortostática. Cefaleas, vértigo, mareas, hasta pérdida de la concentración. Yo no veo a ustedes que están durmiendo. Pérdida de concentración, chicos, ¿qué pasa? Cómprese sangrecita. Existen otros síntomas que son más específicos que la anemia. ¿Cuáles son? La deficiencia de vitamina B12. Mira, esa vitamina B12 y tú vas, mira, si usted me dice, profesor, yo quiero, por ejemplo, a ver, yo también tomo vitaminas, constante vitaminas. Dime una cosa, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Te voy a bajar la nota. No, aumento la nota. ¿Cuántos años? 35, 48. ¿Sabes cuántos años tengo yo? Yo ya estoy nombrado hace tiempo. ¿Sabes cuánto? No. Te vas a caer de espalda. 18. Aprobada. Si quieres, dices no. ¿Sabes cuántos años tengo yo? Yo tomo vitaminas. ¿Y dónde los compro? En la farmacia universal. Cómprate vitaminas sí, para tu piel, para tu cabello, todo eso. ¿Sabes cuántos años tengo? Y si quieres, pregúntale al auxiliar y todo en la coordinación.
¿Ya? Yo tengo 52 años. ¿Ah, sí, profe? Yo tengo 52 años. ¿Y tú qué, profesor? ¿Usted tiene? Sí, yo tengo. Si quieres, te muestro mi DNI. Yo tengo 52 años. Yo tengo 52 años, pero ¿qué hago? Uno, deporte, aunque no se note. Deporte. Y luego, ¿qué más? Vitaminas, complejo vitamínico. Todos los meses tomo mi Adecedol. Adecedol, ¿qué es eso? Es vitamina C en ampolla bebible. Me ayuda para el cutis, me ayuda para los huesos, para la piel. ¿Me entiendes? Y luego también bastante también cremas también para el rostro, para que no tenga arrugas. ¿Me entiendes? Todo eso tienes que tomar. ¿Dónde lo compras todo eso, profesor? En la farmacia universal. Ándale. Y te vas a cortar. Yo veo ahí que hay algunos que parecen hasta un poquito más viejitos que yo. Y son más jóvenes que yo. Mira, yo que tengo No 52, diga, ustedes, ¿cuál? 30, 35, ya parecen mis mayores ya. Ahora, ¿qué pasa? Esta deficiencia de vitamina B12, ¿qué va a ocasionar? Consta, parestesias en los dedos, en las manos y los pies. Parestesia, la deficiencia de vitamina B12. Profesor, ¿dónde puedo hallar la vitamina B12? En la farmacia universal. Ahí puedes comprarte la vitamina B12. Pero tómate vitamina B12, ¿me entiendes? Ahí, complejo. Mira, los pacientes pasando los 30 años, 28, 30 años, el cuerpo ya no provoca, ya no realiza, ya no estructura muchas proteínas, por lo tanto, o tampoco vitaminas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tomar bastante suplementos. ¿Ya? Nada de online, de Santa Natura, nada de eso, eso no sirve. ¿Ya? Entonces, eso no sirve, ¿ya? No se toma. Ay, quiero ser más inteligente, ya. ¿Quieres ser más inteligente? Yo te receto unas cápsulas para que tengas mayor concentración, mayor atención. Pero te va a costar un poquito. ¿Cuánto te cuesta? Algo de 190, 210 soles. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Centro. Centro. ¿Dónde la farmacia que lo está vendiendo? Universidad. ¿Por qué? Los demás, voy a ponerme con universidad. Los demás no tienen porque dice que está acabado. Entonces, no lo compran, ¿me entiendes? En la farmacia universal. Pero acá, yo me estaba alucinando que estaba por los olivos. Pues allá en los olivos hay una, pero acá lo que es emancipación. Emancipación. Acá ¿En San Borja hay? ¿En la misma acá hay una? Sí, acá En la curva también. Pero entonces, atrofia gástrica, diga, ¿usted tiene? ¿Pero qué? ¿Sangre de la nada? Sí, sangre de la nada. Porque esas personas, sus encías siempre tienen una hiperreactividad, están inflamadas constantemente, una inflamación crónica. Y de la nada. El paciente con anemia va a tener una piel, también lo que es una palidez mucosa. En un sistema muscular va a tener, mira, en el sistema muscular cansancio, una laxitud, ¿ya? Debilidad articular, pérdida de fuerza también va a tener. En el sistema cardiovascular, una circulación hiperdérmica. Vas a tener en cuenta una astenia, una disnea, una taquicardia. Va a tener unas palpitaciones, un aumento de la tensión o presión arterial, ¿entiendes? Un soplo histórico que puede tener estos pacientes también. Pero alteraciones más graves, ¿me entiendes? Puede tener un infarto cardíaco, una isquemia cardíaca, una cardiopatía isquémica, unas arritmias. Estos pacientes automáticamente por la hipoxia en los tejidos van a desarrollar diversas enfermedades. Ahora, recuérdate algo muy importante. Estos pacientes tienen la tendencia
de haber una afección a nivel de qué? De el ventrículo izquierdo del corazón. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa si esa erección, si ese ventrículo izquierdo está afectado? Automáticamente este paciente va a ser candidato para que desarrolle ¿qué? ¿Qué cosa va a desarrollar? Un tipo de EPOC, un tipo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Me entiendes? Entonces va a presentar también EPOC, eso de estos pacientes, ¿ya? Porque nosotros vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y sabemos que el EPOC es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Pero estos pacientes van a presentar enfisema pulmonar. Pacientes con anemia crónica, son pacientes que van a desarrollar enfisema pulmonar. No te olvides de eso. Profesor, ¿y qué es enfisema? Ya no me acuerdo de cuando yo llevé cardiorrespiratorio. Enfisema es una destrucción a nivel de los alveolos. Por lo tanto, no va a haber un intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa? Este paciente, por eso te vas a ver que muchos de los pacientes con anemia utilizan oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de los alveolos, del intercambio gaseoso. Y por lo tanto se hacen oxígenos dependientes. ¿Entendido? Solo por tener una afectación en el ventrículo izquierdo. Sistema nervioso, cefalea, acúfenos, mareos, o sea, una pérdida de la audición, vértigo, insomnio, irritabilidad, pérdida de la memoria. Ahora, en pérdida de la memoria hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? Porque son pacientes que por esa hipoxia, ¿me entiendes?, va a provocar también una autointoxicación con CO2. Y ese CO2, por eso que siempre yo les digo a los alumnos, tienes que respirar, respira bien, toma aire por nariz, expulsa por la boca, porque esa retención de CO2 también te provoca letargo, sueño, mareo, cansancio. ¿Entiendes? Si no tienes un buen patrón respiratorio, automáticamente te estás autointoxicando con tu propio CO2. ¿Entendido? Sistema genitourinario, amenorrea, disminución del líbido y edemas en miembros inferiores. Ojo. ¿Qué es el líbido? Es deseo sexual, creo. Eso se sabe, ¿no? Muy bien. Dime. Ahora, la cuestión es esta. Recuerden algo. Pacientes con anemia no van a tener deseo sexual. Y vas a darte cuenta, hay algo importante acá. Cuando el paciente tiene una anemia crónica, va a trastocar y va a deformar muchas veces su cuerpo, a tal punto que estos pacientes, si son hombres, van a tener una disminución bien marcada en la cantidad de espermatozoides. ¿Entienden? Y por lo tanto, ya ellos se vuelven como si fueran estériles. ¿Entienden? ¿Ya? Mira, todo lo que provoca la... Ahí está viviendo el señor Milán. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Vamos a ver lo que es un video, ¿no? Se emociona, hemos dicho eso y se emociona la situación. Te van a colocar lo que es un drenaje.
Sale el aire. Se escucha. Todos los motores. Retiramos. Tapamos. Vamos a poner un movimiento más. Tenemos un entrado. En dirección. Abrimos. Vamos a dar la oferta por nuestro camino. Y hacemos una pastilla. Abrimos, ahí ya tenemos nuestro camino. Ahora, entonces yo tengo mi camino L. Apunto arriba, dirijo el tubo arriba. Abro mi pinza. Voy a tomar el tubo. Interesante. Hacia arriba. Hacemos 10 centímetros y lo clavo. Eso es todo. Ahora los unimos el cinturón. Si se dan cuenta, sutura solo la parte externa del tubo. El interno solo está colocado. Eso al final es lo que yo voy a utilizar para sacar el tubo arriba. Paso acá, así. Los otros no los sacamos. Se va al paciente. Y esto lo dejamos acá. Solamente lo pongo el punto. Acá lo pongo. Acá lo pongo. Y lo vuelvo a poner.
por ahora con el candidato un poquito más largos. Bien, ahora el turno cognitivo, por favor. Bien, ahora, bravo. Tienen la mujer acá, la mujer. ¿Esta vez? Se pueden ver, el paciente está colocado de viaje torácico, tiene funcionante, Wow. Disminución de la presión fija, mejor parámetros ventilatorios, mejoría del volumen. Se emplean para drenar colecciones, todo lo que tiene dentro, ya sea a nivel líquido y áreas de la cavidad pleural. ¿Con qué finalidad? De conseguir la reexpansión del pulmón. A esa reexpansión del pulmón se va a llamar como la compresa, ¿entendido? Donde esa reexpansión le va a ayudar al paciente a una mayor ventilación, a una mayor movilidad de toda la caja torácica, y eso va a ayudar al paciente a que pueda sobrevivir, ¿entendido? Por eso se le coloca también lo que se le da. Diga usted. Entonces el líquido pleural estaría funcionando lo que es Pero recuérdate, cuando hay un derrame pleural, porque el líquido pleural, todos tenemos líquido pleural, pero eso está entre 15 a 30 mililitros. Pero cuando sobrepasa ello, estamos hablando de un derrame pleural. En ese caso, sonda. ¿Entiendes? Cuando sobrepasa, porque yo tengo que extraer todo ese líquido. Por eso has visto, cuando se le colocó, abrió y comenzó a salir gotas. Es su exceso de líquido pleural. ¿Entendido? Muy bien. El objetivo ya de lo que es el drenaje pleural, ¿cuál es? Primero, facilitar la remoción, la salida de líquidos o sangre que pueda tener. Restaura la presión negativa del espacio pleural, es la presión interna a nivel torácico. Promover la reexpansión del pulmón, que posiblemente puede estar colapsado, mejorando la perfusión, ventilación. Ventilación es oxígeno, perfusión, aquí estamos hablando en la circulación pulmonar. Y aliviar la dificultad respiratoria, porque el paciente puede tener una dificultad respiratoria simplemente porque esa zona está apretando a nivel torácico. ¿Entendido? Indicaciones: neumotoras, colección pleural, hidrotoras, agua, miren, hemotoras, empiemas, pilotoras, costoracotomía y procedimientos pleurales. Vamos a ver acá. Miren acá. This is our operating team. We have standard anesthesiologists at the head of the bed, making sure that the endotracheal tube and other monitoring lines are set. We have our nursing team who will be integral in terms of doing the operation with us.
our surgical team who will perform the procedure. We're now going to position the patient. We're ready. We're ready. Okay. The operation we're going to be seeing is a left lower lobectomy, which is removing the lower half of the left lung. And that's done with the patient positioned with the right side down, the left side up, as if the patient were sideways in bed. The left chest is projected up into the operative field, so the operating team has access to that side. For standard thoracotomy lobectomy, you can make about a 10-inch incision that curves around from the back towards the front. For VATS left lower lobectomy, we make 3 1/2-inch incisions, one that's near the axilla or armpit, a second one that's down towards the hip, and a third in the back behind the tip of the wing bone or scapula. The way we like to position the patient is we use what we call pontoons, which are rolls that are positioned in the front and the back of the patient, and they sit just under the patient, almost like a golf ball sitting on a tee. And it keeps the patient positioned up into the air so you have access. We put the left arm over the head towards the mouth, almost like a swimmer who's bringing their arm over their head for a stroke. That is done with an arm rest that holds the arm in place so it can't move, and it's padded, but it gives us better exposure of that armpit or axillary area so that we can get in and put our instruments in and allow them to move around in a 360-degree fashion. ¿Sabías que en Alemania cada